Buenas tardes, mi nombre es Renato Veloso y junto con mis compañeros hemos preparado el tema de diagnóstico de muerte cerebral y encefálica. El objetivo general de este trabajo es conocer los aspectos éticos relacionados con el diagnóstico de muerte. Para ello hemos propuesto los siguientes objetivos específicos: diferenciar conceptos de muerte cerebral y muerte encefálica, conocer la definición, criterios y diagnóstico para establecer la muerte, y conocer la postura de la bioética personalista respecto a la muerte cerebral y encefálica. Podemos definir como persona humana a aquel individuo que es sustancia individual y de naturaleza racional. Es una unidad sustancial corpóreo-espiritual, ya que están cuerpo y alma unidos en un solo ser. Decimos que es unidad sustancial debido a que es y existe en sí mismo, no por otros, por lo que subsiste de forma individual. Así, en el concepto de persona está inscrito el carácter de individualidad, con su doble significado de unidad interna y diversidad respecto a de los demás, es decir, es unidad y unicidad. La unicidad se evidencia en que cada persona es una sustancia única e irrepetible. La unidad se evidencia en que la persona humana se mantiene y se desarrolla por sí misma como ser individual. No necesita de medios externos para tener vida y funcionar como un todo. Ahora bien, cuando la persona deja de funcionar como un todo, se disocia de esta unidad, por lo tanto, ya no puede existir en sí misma. Es decir, no puede subsistir individualmente. Llegado a este punto se produce la muerte, en donde deja de existir como un ser corpóreo espiritual, ya que hay una separación de cuerpo y alma. Por lo tanto, hay una pérdida permanente de lo esencial para la naturaleza del hombre, entendiendo como esencial a esta sustancia individual que es unidad y unicidad. Al perderse la integración del organismo como un todo, el cerebro ocupa una posición especial en relación a esto, ya que es el centro integrador de la conciencia y de las funciones que coordinadamente permiten la vida. Sin embargo, actualmente existe una confusión en los conceptos de muerte cerebral y muerte encefálica, e incluso podemos encontrar que se refieran a ambos como sinónimos, lo cual es un error, y es importante mencionar que tienen diferencias bioéticas considerablemente significativas. Ricardo Jodelín Tablada, en su estudio Muerte encefálica en defensa del criterio de todo el encéfalo, nos dice que para tener una idea verdaderamente clara y científica del tema que estamos abordando, debemos comprender las diferencias entre definición, criterio y pruebas diagnósticas. Obviar estas diferencias ha sido causa de muchas confusiones al referirse a la muerte encefálica. Definición se refiere a la posición conceptual de lo que significa la muerte en el ser humano. Entra en el terreno filosófico, es decir, corresponde a los filósofos establecer la definición de muerte. Criterio se refiere a la región o sistema del cuerpo que deben dejar de funcionar irreversiblemente para considerar a un sujeto como fallecido. Corresponde a los médicos establecer los criterios de muerte, basados en los conocimientos integrados sobre el cuerpo humano. Pruebas diagnósticas son los métodos diagnósticos empleados por el médico e incluyen la evaluación semiológica, aparte de las pruebas confirmatorias o exámenes complementarios. Las pruebas diagnósticas indican que el criterio ha sido cumplido. Es decir, que para enfrentarnos al fenómeno muerte e identificar su diagnóstico, debemos tener una definición conceptual filosófica basada en un criterio médico según la región o sistema que consideramos más importante y cuyo criterio debe ser demostrado con las pruebas diagnósticas. Existen diversas definiciones de la palabra muerte. Para la filosofía, se define como la separación del cuerpo y del alma. La definición científica más aceptada es la del cese permanente de la función del organismo como un todo. Por lo tanto, una persona está muerta cuando ha sufrido una pérdida total e irreversible de la capacidad para integrar y coordinar todas las funciones del cuerpo, tanto físicas como mentales, en una unidad funcional. Es una capacidad exclusiva del organismo el unir
y coordinar las funciones mentales y físicas en una unidad que no puede ser reemplazada por medios artificiales o por tecnología médica, teniendo en cuenta que el encéfalo es el responsable de la función del organismo como un todo. Es importante recalcar que no existen dos clases de muerte ni dos formas diferentes de morir, sino simplemente dos formas de llegar al diagnóstico clínico de muerte, por el criterio cardiopulmonar y por el criterio encefálico. Esta dualidad es solo una consecuencia del avance de la tecnología moderna en los medios de soporte cardiopulmonar. En el diagnóstico de muerte por criterio cardiopulmonar se destaca la forma clásica de diagnosticar la muerte mediante el cese de las funciones cardiorrespiratorias. Aquí, la definición sería el cese permanente de los fluidos vitales y las pruebas diagnósticas son la ausencia del pulso y la no presencia de esfuerzos respiratorios. En cuanto al diagnóstico de muerte por criterio encefálico, se define como el cese permanente de la integración del organismo como un todo, que corresponde al criterio todo el encéfalo, cuyas pruebas diagnósticas demuestran la ausencia de reflejos integrados en el tronco encefálico, no esfuerzos respiratorios ni movimientos voluntarios. Esta definición implica que el mantenimiento por medios artificiales de la función cardiovascular y ventilatoria se reduce al funcionamiento de subsistemas independientes y que la función del organismo como un todo se ha perdido, por lo que la muerte encefálica es equivalente a muerte. Así, una persona puede estar muerta aunque ciertas funciones todavía puedan mantenerse externamente, como el metabolismo y la circulación en órganos y tejidos individuales. Estas circunstancias, de todas maneras, no son de interés, si toda la capacidad para coordinar las funciones mentales y corporales se ha perdido. Por otro lado, esta permanencia de las funciones en tejidos y órganos no puede persistir como un fenómeno aislado por ningún periodo de tiempo considerable. Del debate ha surgido que la muerte encefálica es el verdadero criterio de la muerte, ya que la detención definitiva de las funciones cardiorrespiratorias conduce muy rápidamente a la muerte cerebral. El cerebro y el sistema nervioso ocupan una posición especial en relación a la integración del organismo como un todo. Este sistema es un prerequisito para la conciencia, la actividad intelectual, los movimientos voluntarios, la memoria y las emociones, así como también para la regulación de la respiración, la presión sanguínea, la temperatura, la digestión, entre otros. Si todas estas funciones superiores e inferiores de regulación del cerebro son perdidas total e irreversiblemente, no hay una permanencia de la coordinación de las funciones del organismo. Entendamos qué es el sistema nervioso desde la mirada de distintas disciplinas. Según la filogenia, el sistema nervioso aparece cuando la pluricelularidad obliga a la especialización como única forma de mantener adecuadamente una vida más complicada, con mayores requerimientos para su mantenimiento, crecimiento y reproducción. Por lo tanto, el sistema nervioso representa el mayor grado de organización y actividad de la célula. No podemos hablar de vida cuando no exista actividad nerviosa demostrada. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en central y periférico. El sistema nervioso central incluye todas las estructuras situadas dentro del estuche óseo cráneo-vertebral, es decir, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, está integrado por los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco encefálico. Así, suscribimos que para aceptar la muerte encefálica, deben de dejar de funcionar todas las estructuras que anatómicamente componen el encéfalo. Si existe al menos función de alguna de ellas, ya no estamos ante el diagnóstico de muerte encefálica. Según la fisiología, el sistema nervioso desempeña el papel dirigente de la regulación de todos los procesos fisiológicos. Permite la respuesta a estímulos que son captados por los órganos de los sentidos y da lugar a la adaptación del organismo al ambiente.
a través de interconexiones coordinadas. Esta nivelación constituye la base de la actividad vital del organismo, es decir, la coordinación del encéfalo como un todo permite la vida. Debe desecharse como, comillas, muerte, la llamada muerte aparente. Esta es aquella en la que las funciones están marcadamente atenuadas y solo se las puede percibir mediante equipos altamente capacitados. Se sobreentiende que no se trata de muerte real, por más dificultad que exista en orden a la percepción técnica. Coma simple o leve es una pérdida de la conciencia y de la motilidad voluntaria, mientras que, aun cuando las funciones neurovegetativas puedan estar parcialmente comprometidas, permanecen los movimientos automáticos de reacción frente a estímulos físicos externos. El coma grave, en el que, a consecuencia de daños serios en los centros reguladores, cesa toda regulación de cada una de las funciones en sí mismas y de las correlaciones entre diversas funciones. Coma profundo o coma carus, en el que las funciones primero enloquecidas en exceso tienden a apagarse. Se produce un estado vegetativo cuando el cerebro, la parte del encéfalo que controla el pensamiento y el comportamiento, ya no funciona, pero el hipotálamo y el tronco del encéfalo, lo cual corresponde a las partes del encéfalo que controlan las funciones vitales como los ciclos de sueño, la temperatura corporal, la respiración, presión arterial, la frecuencia cardíaca y la conciencia, siguen funcionando. Por lo tanto, la persona abre los ojos y parece despierta, pero por lo demás no responde a la estimulación de una manera significativa. El estado vegetativo persistente es un diagnóstico clínico que se debe diferenciar de otras alteraciones del nivel de la conciencia, coma, muerte encefálica. Estos pacientes mantienen espontáneamente las constantes y funciones vitales, el ritmo sueño-vigilia, pero carecen de actividad voluntaria. El estado vegetativo se define como persistente cuando se mantiene durante un periodo superior a un mes. Es evidente que estos estados mencionados anteriormente no son muerte y por tanto proceder a cualquier acción contra la persona que se encuentre en tal estado puede constituir una auténtica eutanasia. Es importante mencionar que, en el caso de coma considerado reversible, es obligatorio utilizar todos los medios disponibles, porque la posible o probable recuperación de la vida merece cualquier tipo de sacrificio económico o de servicio. Cuando, según los expertos, se presenta el coma irreversible, persistiendo la obligación de los cuidados ordinarios, entre ellos los de hidratación y nutrición parenteral, no se está obligado a aplicar medios particularmente agotadores y onerosos para el paciente, condenándolo a una prolongada agonía vivida en condiciones sin posibilidad alguna de recobrar la conciencia y la capacidad de relación. En este caso se tendría un indebido ensañamiento terapéutico. El cerebro está integrado por los hemisferios cerebrales. Se refiere a lo que está anatómicamente situado por encima de la tienda del cerebelo. La corteza cerebral es donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. El lóbulo frontal se encarga de gran parte del pensamiento complejo, como la imaginación, la planificación y el comportamiento. El lóbulo parietal alberga la corteza sensitiva, la cual procesa mensajes relacionados con el tacto, el gusto y la temperatura, y la corteza motora, la cual controla movimientos voluntarios. El lóbulo temporal alberga la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje. También interviene en la memoria y emociones. Y el lóbulo occipital controla la corteza visual.
El encéfalo, por su parte, incluye todo lo que se encuentra anatómicamente situado por encima del agujero magno. Abarca a los espacios supra e infratentorial, o sea, por arriba e igualmente por abajo de la tienda del cerebelo. Estructuralmente, el encéfalo está compuesto por todas las estructuras situadas dentro del estuche óseo craneal. Incluye a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el cerebelo con sus dos hemisferios y el vermis, el tronco encefálico compuesto a su vez por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Si hablamos de muerte encefálica, nos estamos refiriendo a un área anatómicamente mayor, que forma parte decisiva del sistema nervioso central. La muerte encefálica corresponde al cese irreversible de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, lo que incluye tanto a los hemisferios cerebrales como al tronco encefálico y cerebelo. Esta destrucción irreversible del encéfalo supone la muerte de la persona, no porque en él residan las cualidades más específicas e indistinguibles humanas, como la conciencia y la personalidad, sino porque es el centro integrador y unificador que permite el funcionamiento del organismo como un todo y lo hace capaz de sustentar la vida humana. En la muerte encefálica existe una pérdida total de toda actividad física, psíquica, social y espiritual generadora de la vida humana. Además, se pierde la personalidad, memoria, sentimientos, todo aquello generado y almacenado aquí. Por otra parte, en lo que la muerte encefálica respecta, acontece la pérdida de la conciencia, la cual se compone de capacidad y contenido. Finalmente, también hay pérdida de funciones del tronco, lo que conduce a la descoordinación y lo que conlleva a una desconexión entre el medio interno y externo de la persona. Ya no hay un todo, existe solo una parte que puede ser el cuerpo y los órganos, pero la persona está muerta. Reiteramos que hablar de muerte cerebral no es correcto, ya que abarca solo una parte del encéfalo, pero no de todas sus funciones. Según Sgreccia, el momento de la muerte estaría determinado por el inicio y simultaneidad de las siguientes condiciones. En primer lugar, un estado de coma profundo. Ciccone precisa que debe entenderse en el sentido de coma dépassé, acompañado de ausencia completa de reflejos del tronco cerebral. En segundo lugar, la ausencia de respiración espontánea a pesar de una situación seguramente acertada de normocapnia. En tercer lugar, condiciones de silencio eléctrico cerebral. Señala el mismo Sgreccia, abro comillas, no es suficiente la pérdida de las funciones de relación por el compromiso de la corteza cerebral, aunque fuera de modo irreversible, sino que es necesario que estén muertos los núcleos más profundos del encéfalo que unifican las funciones vitales. No se puede introducir la distinción entre vida biológica y vida personal. En el hombre hay una vitalidad única y mientras que hay vida hay que retener que se trata de vida de la persona. Cierro comillas. Es por esto que los especialistas afirman que también las funciones vitales dependientes de los centros internos del encéfalo hayan cesado, para ejecutar el trasplante y accionar la respiración forzada para mantener el latido del corazón y la irrigación del órgano. Tal respiración forzada es activada después que se ha certificado que la espontánea es irrecuperable por el compromiso irreversible de los centros nerviosos internos del encéfalo del cual dependen. Para la confirmación de muerte encefálica, se debe realizar una exhaustiva valoración del paciente. En cuanto al examen clínico, el paciente se debe encontrar en un estado de coma reactivo. Esto quiere decir una escala de coma de Glasgow de 3 puntos e hipotonía muscular. La temperatura corporal debe ser mayor a los 36 grados Celsius.
se debe descartar el efecto de drogas y/o fármacos que puedan alterar la exploración y los reflejos encefálicos, los cuales deben estar ausentes. La segunda prueba corresponde al test de apnea, que busca comprobar la presencia de movimientos respiratorios sin un soporte artificial. Finalmente, se realizan pruebas confirmatorias. Las más utilizadas, por su bajo costo y simple interpretación, son el electroencefalograma, el Doppler transcraneal y la gammagrafía. La presencia de los reflejos encefálicos se debe evaluar de forma bilateral, en sentido cefalocaudal, y se debe constatar la ausencia de todos ellos para confirmar la muerte encefálica. Reflejo fotomotor o pupilar. Es la falta de respuesta a la luz y pupilas con posición en línea media con tamaño de 4 a 9 milímetros. El reflejo oculocefálico. Manteniendo abiertos ambos ojos, se hacen giros horizontales rápidos de la cabeza. La mirada permanece centrada y fija y no hay ningún movimiento ocular. En condiciones normales, los ojos se desvían al lado contrario del movimiento y luego vuelven a su posición de reposo. El reflejo nauseoso. No debe haber respuesta al estimular el paladar, úvula e hipofaringe. Reflejo corneal. Al estimular la córnea con una torunda de algodón, no debe haber parpadeo ni lagrimeo. El reflejo oculovestibular. En condiciones normales, debe haber un movimiento involuntario del ojo de arriba hacia abajo, de un lado a otro o en círculos al inyectar en el conducto auditivo externo entre 30 a 50 mililitros de suero fisiológico a 0 grados. En muerte encefálica no hay respuesta ocular. Y por último tenemos el reflejo tusígeno, en el cual habrá ausencia de respuesta, en este caso la tos, al estimular la tráquea a través del tubo endotraqueal. El test de apnea busca comprobar la presencia de movimientos respiratorios espontáneos sin soporte artificial. Este se realiza posterior a la evaluación de los reflejos y no se debiera aplicar en pacientes con enfermedades pulmonares con retención crónica de dióxido de carbono. Para la realización del test, se debe desconectar al paciente del respirador durante 8 a 10 minutos y posterior a la confirmación de normotermia, una presión parcial de dióxido de carbono en rangos normales, la presión arterial sistólica debe ser mayor a 90 milímetros de mercurio y estable, y el pH debe estar en valores normales. Además, se debe corregir acidosis y alcalosis en los casos en que se presenten, y se debe hiperoxigenar al paciente durante 15 minutos. El test de apnea se considera positivo para muerte encefálica cuando hay ausencia de cualquier movimiento respiratorio y una presión parcial de dióxido de carbono igual o mayor a 60 milímetros de mercurio. El diagnóstico de muerte encefálica es eminentemente clínico, pero existen algunos paraclínicos confirmatorios o exámenes complementarios que ayudan a soportarlo. Un paraclínico se considera positivo cuando respalda el diagnóstico de muerte encefálica y negativo en el caso contrario. A continuación, se aprecian 3 de los exámenes complementarios más utilizados para el soporte de este diagnóstico. En primer lugar, el electroencefalograma. A grandes rasgos, es un método sencillo, rápido y no invasivo, en el cual se utilizan electrodos cutáneos para detectar la actividad bioeléctrica de la corteza cerebral. El diagnóstico de muerte estará dado cuando el trazado sea nulo o plano. Por su parte, el Doppler transcraneal estudia el flujo cerebral utilizando ondas para crear imágenes. En muerte encefálica, hay un registro bilateral de flujo diastólico invertido o reverberante y espigas sistólicas en la circulación anterior.
Esto se manifiesta en las arterias cerebrales medias y a posterior en las arterias vertebrales y basilar. Finalmente, la gammagrafía, la cual es la más confiable y entrega información acerca del metabolismo neuronal. En muerte encefálica se aprecia la ausencia del flujo sanguíneo cerebral. Además de los 3 paraclínicos confirmatorios ya mencionados, debemos nombrar algunos que también son usados pero en menor frecuencia, como la arteriografía cerebral, potenciales evocados auditivos y tomografía axial computarizada. En Chile, para el diagnóstico y confirmación de la muerte por criterio neurológico, existe un proceso riguroso. Según la Ley de Donación y Trasplante, exige que esta certificación sea realizada por 2 médicos, uno o una que se desempeñe en el campo de la neurología o neurocirugía, y él o la médico tratante o de turno. Ninguno de ellos podrá formar parte del equipo que haya de realizar el trasplante. La certificación se otorgará cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará con la certeza diagnóstica de la causa del mal, según parámetros clínicos corroborados por las pruebas o exámenes calificados. El reglamento deberá considerar como mínimo que la persona cuya muerte encefálica se declara presente las siguientes condiciones. 1. Ningún movimiento voluntario observado durante 1 hora. 2. Apnea luego de 3 minutos de desconexión del ventilador. Y 3. Ausencia de reflejos troncoencefálicos. En estos casos, al certificado de defunción expedido por un médico, se agregará un documento en que se dejará constancia de los antecedentes que permitieron acreditar la muerte. En cuanto a los principios de la bioética personalista, según Sgrecha, tenemos el principio de defensa a la vida física. Sgrecha menciona que la defensa y promoción de la vida tiene su límite en la muerte, que forma parte de la vida, y la promoción de la salud tiene su límite en la enfermedad, que, aunque fuera incurable, habría que cuidar con una actitud activa. En base a esto, y entendiendo que la muerte cerebral no es la muerte de todos los componentes encefálicos, por lo que hay funcionamiento del organismo aún, es que la persona debe ser cuidada con total dignidad y de manera activa, como cualquier otra persona, solo por el hecho de ser persona. Principio de libertad y responsabilidad. Sgrecha señala que la libertad debe hacerse cargo responsablemente ante todo de la propia vida y de la ajena. Esto se justifica en que, para ser libres, hay que estar vivos, lo que corresponde a la condición indispensable para ser libres. Esta libertad nos impide obrar en contra de nosotros y el resto, lo que se asocia con los actos libres realizados por el personal de salud, quienes tienen la responsabilidad de brindar los métodos necesarios para salvaguardar la vida. Es por esto que en los pacientes con diagnóstico de muerte cerebral se deben brindar todos los cuidados que el paciente necesite. Esto se entiende porque muerte cerebral no es muerte, como ya lo hemos mencionado un par de veces. Entonces, se transgrediría la libertad del paciente al poder seguir viviendo y seguir adquiriendo cuidados necesarios, y por otra parte la libertad del médico que diagnostica la muerte, el cual no toma una decisión responsable y estaría atentando contra la vida de la persona. Principio de totalidad o terapéutico. La corporeidad humana es un todo unitario. Sgrecha establece que este principio rige toda licitud y obligatoriedad de la terapia médica y quirúrgica. Este principio va de la mano con el principio de defensa de la vida, el cual es el principal, debido a que se debe hacer todo lo posible, incluso mutilar, como señala el autor, por salvaguardar la vida de la persona receptora de tratamiento. Si se aplica una terapia, se debe evaluar en la totalidad de la persona y debe existir un equilibrio entre los riesgos y daños que ésta acarrea y los beneficios que proporciona, por lo que aplicar cuidados desproporcionados intentando engañar al paciente o para complacerlo a él o a la familia sin beneficios apreciables puede llevar a un ensañamiento terapéutico. En este caso,
tenemos que el encéfalo es parte del organismo que mantiene al ser humano con vida. Sin embargo, cuando se habla de muerte cerebral, no es el encéfalo quien se disocia del cuerpo, sino que una parte de él. Por lo que es correcto mantener a la persona en las mejores condiciones de vida que se le pueda ofrecer y siempre con un equilibrio entre los riesgos y daños versus los beneficios que se les puede otorgar. En cuanto al principio terapéutico, es importante recordar que se deben mantener todas las medidas de soporte para mantener con vida a este paciente, porque, como ya sabemos, el paciente no está muerto. Principio de sociabilidad y subsidiariedad. El principio de sociabilidad compromete a todas y cada una de las personas en su propia realización al participar en la realización del bien de sus semejantes. El promover la vida y la salud es responsabilidad para con uno mismo como para con los demás. El principio de sociabilidad obliga a la comunidad a garantizar a todos y cada uno de los medios para acceder a los cuidados necesarios, incluso a costa del sacrificio de los que tengan una mejor posición social. En cuanto al principio de subsidiariedad, Sgrecha señala que la comunidad debe ayudar donde mayor sea la necesidad. La persona con muerte cerebral puede relacionarse con su entorno social, ya sea familia como personal de salud. La persona está y existe. Esto permite su interacción, por lo que el equipo de salud debe brindar servicios de acuerdo a las necesidades que la persona requiera. Es muy importante proteger hoy, en el momento de la muerte, la dignidad de la persona humana y la concepción cristiana de la vida. De hecho, algunos hablan de derecho a la muerte, expresión que no designa el derecho de darse o hacerse dar muerte, como se pretende, sino el derecho a morir con entera tranquilidad, con dignidad humana y cristiana. En la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios utilizados, es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a tratamientos que proporcionarán una prolongación precaria y penosa de la vida, sin interrumpir, no obstante, los cuidados normales debidos al enfermo, es decir, cuidados básicos de hidratación, higiene, alimentación, entre otros. Frente a una muerte encefálica ya establecida, donde los criterios de comprobación de la muerte han sido obligatoriamente verificados, se debe rechazar del ensañamiento terapéutico y de la distanasia, ya que prolongar la vida puramente aparente y totalmente artificial, una vez que las funciones cerebrales han cesado de una manera total e irreversible, sería una ofensa al moribundo y a su muerte, además de un engaño para sus familiares. En cuanto al cadáver, podemos decir que el principio fundamental es que el cadáver, es decir, el cuerpo de un difunto, no es ya una persona humana, pero lo fue. Esto regula nuestro trato hacia él mismo. Por un lado, decía Pío XII, abro comillas, no es sujeto de ningún derecho en sentido propio, cierro comillas, ya que carece de personalidad, que es el sujeto de todos los derechos. Pero por otro lado, haber sido morada de un alma espiritual e inmortal, haber participado de la dignidad de la personalidad humana y conservar algo de esa dignidad, existen obligaciones morales y derechos cedibles respecto del mismo. Por esta razón, el Papa Pío XII señalaba como una norma práctica que sin consentimiento de aquellos que pueden disponer del cadáver o del interesado antes de morir, no debería permitirse a los médicos practicar extirpaciones. Finalmente, ya habiendo revisado el tema, se puede mencionar que la determinación del momento exacto de manera objetiva de la muerte implica tener conocimiento acerca de esta misma, lo que significa y cómo diagnosticarla. En la actualidad, existen diversos tipos de exámenes y parámetros para realizar un diagnóstico preciso acerca de esta, siendo necesario, primero que todo, lograr finalmente entender la diferencia entre los diversos conceptos revisados previamente. Pero, ¿por qué es tan importante saber diferenciarlos? Porque a nivel de población en general, sigue existiendo mucha confusión entre estos. Normalmente, la población tiende a confundir o atribuir el concepto de muerte cerebral a la muerte encefálica. ¿Cuál es el motivo por el cual las personas confunden estos conceptos? Todos estos están relacionados con el proceso de trasplante de órganos,
existen muchos prejuicios relacionados con este y el diagnóstico de muerte real. Por todo esto, es imprescindible que el equipo de salud esté completamente informado con respecto a este tema, para así se pueda saber realizar un correcto manejo de la situación, además de poder educar a la población de que cuando existe un diagnóstico de muerte cerebral, la persona aún se encuentra viva, pero que cuando es muerte encefálica, está muerta.